Buenas tardes. Bueno, continuamos con este ciclo de conferencias de parte de don Eloy Álvarez Pellegrí, en el cual, según las noticias me llegan a mí, está teniendo un éxito importante, que lo sepas. Vale, muchas gracias. Por tanto, bueno, teniendo en cuenta que es las 6 de la tarde, que la gente sale de trabajar, sale cansado, un jueves y demás, pues al final, que bueno, quizás presencialmente no, pero la idea que comentaste de hacerlo en streaming, pues, y además esta semana que sí la gente se ha enterado ya con tiempo del streaming, yo creo que va a ser importante, ¿no? Bueno, pues llegamos a la tercera semana y que corresponde a la conferencia de gases renovables, biogás e hidrógeno. Antes de empezar la conferencia de don Eloy, deciros que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, no va a haber charla por trabajo y motivos personales de Eloy, pero a la otra semana, al otro jueves, continuamos. Por lo tanto, nos quedan dos más, que será la semana esta, no, la siguiente y la otra, o sea, ya sería en marzo, el 2 y el 9 de marzo, y daríamos por terminado el ciclo de conferencias. Aunque ya en otras conferencias ya he dado un poco el currículum de don Eloy, pero para los que entienden de nueva, siempre me gusta, muy breve, contar un poco qué es y lo que ha hecho y por qué, evidentemente, la razón por la que está aquí, ¿no? Es doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica. También es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y es diplomado por la Business Study por la London School Economic. Bueno, entre montones de cosas que ha hecho en su vida, consejero delegado de Unión Fenosa, académico de número de la Real Academia de Ingeniería de España, etcétera, etcétera. Yo creo que con eso Muchas gracias. Suficiente, ¿no? Pues nada, pues le dejo con don Eloy. Muy bien. Pues muchas gracias, Alfonso. Y bueno, corresponde, como ha dicho en la presentación, tratar hoy el tema de gases renovables, biogás e hidrógeno. En realidad, en el título, para ser más precisos, deberíamos haber puesto biogás e hidrógeno verde o hidrógeno renovable, pero en fin, a lo largo de la segunda parte yo creo que va a quedar muy claro. Bueno, todo esto se produce dentro de un contexto de la transición energética donde se busca la disminución del consumo de energías fósiles y, como trataré de mostrar en la clase, realmente el biogás se busca o se promueve como una energía digamos, renovable y que en parte ya iremos viendo que se trata de completar o de sustituir, mejor dicho, aparte del consumo de gas natural. Y el hidrógeno tiene una serie de circunstancias y de situaciones a los que me referiré luego. Iré combinando en parte algunos aspectos técnicos de lo que puede ser la producción de biogás y de hidrógeno con aspectos económicos y también refiriéndome a las denominadas hojas de ruta o estrategias tanto en el ámbito comunitario como sobre todo español. Lo que, por tanto, en la primera parte de la conferencia, lo que hablaremos será de la producción de biogás. Trataré de dejar claro la diferencia entre biogás y biometano y yo creo que quedará también meridianamente manifiesto la situación y el por qué hay unas diferencias en cantidades importantes y, como decía, hablaré de hoja de ruta y de la economía y básicamente para el hidrógeno seguiré el mismo esquema, digamos, de temas a tratar. Bueno, como realmente el biogás, básicamente ahora pondré una serie de esquemas para ir recalcando un poco la idea, pero el biogás está obtenido mediante el proceso de digestión anaerobia a partir de materiales orgánicos biodegradables. Y a partir del biogás debidamente acondicionado, enriquecido o mejorado, se pasa al biometano, que ya es miscible con las instalaciones y las infraestructuras y gasoductos de gas natural.
El gas de síntesis se puede obtener por un proceso de gasificación térmica de materiales orgánicos, principalmente leña, madera, lignocelulósicos, y el hidrógeno se puede obtener por varios métodos, pero nos centraremos en el método de electrolisis, que es objeto ahora de multitud de proyectos. Bien, en este esquema tenemos está sacado de un informe muy interesante del que haré uso de varias transparencias o diapositivas, sobre todo en esta primera parte, que es un estudio de la Fundación de Naturgy sobre los gases renovables. Entonces trata el biogás, a partir del cual se obtiene el biometano, el gas de síntesis y el hidrógeno. A partir del hidrógeno también podremos obtener el biometano, y en el fondo, en esta clasificación, lo que se ve es que estos tres tipos de gases son gases renovables. Luego pondré también un esquema de la misma fuente para que se vea que se trata de conseguir a partir de recursos naturales un gas que sea admisible también o utilizable en las instalaciones existentes. Este otro esquema recalca un poco la idea, pero lo he puesto porque me parece más claro. Hay un estudio interesante de ENGIE ya del año 2021, bueno, hace un par de años, donde hace un análisis de la potencial regional del biogás y el biometano en diferentes países europeos. Y luego también me referiré a él cuando hablemos un poco del potencial del biogás en España. En definitiva, los recursos son, luego volveremos también sobre ello con los detalles o el desglose que utilizan los informes en España, pero de la agricultura, de los residuos industriales y urbanos, y por el método de pirogasificación de la biomasa leñosa o de la recuperación de combustibles sólidos. El proceso de metanación fundamentalmente es un proceso anaeróbico, donde a partir de ahí y mediante el proceso de purificación obtenemos el biometano, y el proceso de pirogasificación obtiene gas de síntesis, y también de ahí se obtiene el hidrógeno. Los usos son diversos. Realmente, fundamentalmente, es el uso directo del biogás para utilizarlo en una caldera, como por ejemplo como calor, pero cuando se quiere inyectar, como decía, en las redes de gas existentes, hay que acondicionarlo y mejorando, quitándole, luego lo veremos, ciertos componentes, y para que sea admisible y compatible con el gas natural. Los usos son variados, pero fundamentalmente es en generación también eléctrica, o bien el uso directo, y también en los usos en el transporte. Este esquema, ya no pongo más de este tipo para recalcar la idea, pero me ha parecido interesante porque es de un reciente estudio, es de este mes de enero, que ha hecho Sedigas sobre el potencial del biometano y del biogás en España, y aquí clasifica los diferentes componentes de origen: el estiércol, los residuos orgánicos, las aguas residuales, las estaciones de depuración de aguas residuales, y los residuos energéticos y de cultivos. Mediante el proceso de digestión obtenemos el biogás, que, como he comentado antes, pues tiene los diferentes tipos de usos en calor, en electricidad, y con su mejora también terminamos en la red eléctrica como producción de electricidad, o en la red de gas directamente. La gran ventaja de este tema del biogás es que es un recurso renovable y que, por tanto, entra dentro de un proceso circular natural. No lo he puesto, el año pasado creo que lo hice, pero este año he pensado que es mejor no complicarlo para la exposición general. Pero en el libro que comento de la Fundación de Naturgy hay una explicación química de la fotosíntesis y de todo el proceso de la formación de celulosa, etcétera, que el que esté interesado pues puede consultar. Bien, decía al principio que el objetivo de esto es tener una fuente a partir de fuentes renovables naturales, o bien de residuos, realmente conseguir una utilización del gas para que al final entre en los diferentes usos
bien, como digo, en la producción de electricidad o bien directamente como gas utilizado en las infraestructuras existentes. Como veremos luego respecto al hidrógeno, la gran ventaja de esto, luego tendrá otros inconvenientes cuando hablemos de economía, pero es que es un producto que podemos utilizar en principio directamente o mediante la metanación como gas natural. En cuanto a la producción de biogás, básicamente se utilizan digestores. Aquí tenemos dos tipos, digestor de tipo alemán y de tipo danés, que son básicamente los que se utilizan, y es el digestor una pieza clave en el proceso de la digestión anaerobia en ausencia de aire para producir el biogás, y queda un residuo que es el digestato. Hay diferentes tipos de digestores. He puesto aquí un ejemplo, el de una mezcla sin recirculación, y en la fuente que cito pues tenéis la descripción, está muy bien estructurado, de las diferentes técnicas que hay de este tratamiento. Como decía, una vez que obtenemos el biogás, el grado de acondicionamiento de ese biogás depende del uso final, y para su inyección a la red se requiere un enriquecimiento o upgrading. El tratamiento primario implica eliminar la humedad mediante un enfriamiento o compresión para conseguir el enfriamiento y eliminar la humedad, y una eliminación de partículas mediante tratamiento por filtros. El tratamiento secundario elimina los compuestos de azufre y los silanos, y existen varias alternativas de desulfuración, bien biológica, bien de contralavado con agua a presión, absorción con carbón activo, lavado químico con scrubbers y dosificación de sales férricas o desulfuración biológica, ambos en el digestor. Bien, ilustraré mediante alguna foto un poco el aspecto que tienen estas instalaciones en el caso de los sistemas de desulfuración mediante carbón activo, o en el caso del biogás al biometano. Aquí entramos un poco más de detalle en las composiciones químicas del biogás. Se ve que el biogás tiene una composición del 50-60%, como sabemos el metano está por encima del 90%, tiene un componente en volumen de CO2 del orden del 40-50%, y de otros elementos que no son deseables, los tenéis ahí, de sulfídrico de menos de 4.000 partes por millón, etc. En la mejora del upgrading ya lo he citado, pero se pueden utilizar mecanismos de membrana o de lavado por agua, de absorción química, o de la absorción mediante combinaciones alternativas en torres donde vamos cambiando la presión, y llegamos al biometano con una composición de más del 90%. Bien, aquí el que tenga interés, realmente los grados de preparación de la metanación son distintos, y los procesos tienen diferentes niveles de recuperación. Ya se ve que el de membranas va del 96 al 99, al igual que el de absorción química, y en general tienen todos rendimientos elevados, pero las pérdidas son distintas y el nivel de recuperación de CO2 es también diferente. Y una cosa importante son los consumos de energía para la metanación, y que son también ligeramente distintos, siendo mucho mayor el de absorción química. Esta es una imagen de la producción de biometano con membranas, y en la siguiente del proceso de PSA, de Pressure Swing Adsorption. Bien, con esto he tratado de dar una idea, creo que mostrar claramente, porque muchas veces cuando uno se empieza a hablar del biogás y del biometano, a veces se utilizan indistintamente, y las diferencias creo que quedan aquí de manifiesto. Bueno, como sabéis, consecuencia de nuestra, nuestra pertenencia a la Unión Europea y de los compromisos también con el Acuerdo de París, pues los resultados más que se van concretando se han ido estableciendo fundamentalmente en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que va del año 21 al 30 y que ahora está en revisión. Es un plan que está en revisión básicamente cada 2 años, y creo que ahora en primavera el Gobierno está recibiendo ahora comentarios y enviará una nueva revisión del PNIEC. Como consecuencia también de eso,
el gobierno ha establecido, tiene dos denominaciones, con denominaciones distintas, o bien hojas de ruta o estrategias. En el caso del biogás lo denomina hoja de ruta. En el caso, por ejemplo, del almacenamiento de energía eléctrica, fundamentalmente lo llama estrategia. El periodo de los PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que son los compromisos que el gobierno español manda a la Comisión Europea coherentemente con los compromisos del Acuerdo de París, pues es para esta década. Y lo que quería decir es que hay otro documento que curiosamente se llama Estrategia, que tiene un horizonte hasta el 2050 y que busca ser coherente con los objetivos comunitarios que además están por ley de neutralidad climática en el 2050. Bien, lo que quiero mencionar aquí, y habrá una charla la próxima, que hablaremos de escenarios, hojas de ruta, estrategias, etcétera, tratando un poco de profundizar en los diferentes enfoques que tienen y en los matices. Pero, digamos, cuando yo me he leído casi todos, realmente son bastante similares. Esta se llama hoja de ruta del biogás, hay una estrategia del almacenamiento de energía que se llama estrategia, luego hay una hoja de ruta de la gestión sostenible de materias primas, ¿qué más tenemos? Y hay otra más que no recuerdo ahora. Pero en fin, quiero decir que las denominaciones, aunque son distintas, la estructura básicamente es bastante similar. Bueno, esta hoja de ruta realmente trata de poner una serie de hitos y todos estos documentos, y la hoja de ruta también, establece una serie de medidas que en general son de carácter de facilitar, promover, etcétera, pero que en ocasiones no tienen un carácter como operativo de un plan de acción concreto, ¿no? Pero sí fijan una serie de objetivos para cada uno de estos temas, en este caso el biogás. Bueno, en el caso del biogás, aquí perdonar, pero no me ha dado tiempo a traducir esto, que es de una presentación en la Academia Internacional de Energía, de Ingeniería, en CAES, y lo he aprovechado porque la verdad es que no me dio tiempo a ponerlo esto en español. Bueno, en julio del 21 el gobierno estableció una consulta pública y la hoja de ruta es del año 22, si no recuerdo mal. No hay unos objetivos vinculantes de la hoja de ruta para el biogás en el transporte y sí para el biogás inyectado en la red, con un porcentaje de 1% en el año 2030, o sea, en la década, y como veremos luego con algún informe que mencionaré, pues para la industria gasista este porcentaje lo considera demasiado bajo. Y como comentaba, se incluye medidas y propuestas de regulación, de objetivos. El objetivo que también fija es de 10 teravatios. Veremos luego que esta cantidad es, como saldrá lógicamente de lo que acabo de comentar, relativamente baja dado el consumo total de gas en el año 2030. El objetivo, como digo, es este, y también por otra parte se trata de concretar que hay un uso de casi el 50% como uso directo para generar calor o electricidad y la otra mitad va como biometano. Veremos que la situación actual es muy distinta, hay una mayoría de uso de gas para biogás y un porcentaje en este momento muy bajo de biometano. Bueno, hay una serie de medidas que no voy a citar y que las tenéis, pero en fin, que en el fondo, cuando uno va leyendo las diferentes hojas de ruta y estrategia, hay un cierto patrón, ¿no? De agilizar procedimientos, homogeneizar, establecer certificados de origen, tanto en el hidrógeno, como veremos, como aquí, para que haya un aseguramiento de que realmente es una energía renovable que se inyecta en los gasoductos. También en este caso la hoja de ruta aboga por utilizar los sistemas de biogás, no de biometano in situ, y promover el biogás en su uso en cogeneración. Bien, ¿cuál es la situación un poco en España para situarnos en valga la redundancia? Bueno, de acuerdo con la Asociación Española de Biogás y la Asociación Europea, en España, luego pondré datos un poco de Europa, hay 210 plantas de biogás activa con una capacidad de producción de más de 800 megavatios.
que están basados fundamentalmente en lodos de depuradora, que son las más numerosas, seguidas de otra de gas agrícola, o sea, de residuos agrícolas, y de vertedero. O sea, de biogás de vertedero, que a través de la compactación se obtiene gas por el proceso de mantener el gas de vertedero comprimido, y se pone una serie de tuberías que van haciendo que salga gas, y ese gas pues normalmente se utiliza en motores. Normalmente yo lo que he visto son pequeños de motores de compresión. En el año 2020 la producción de biogás fueron de 8.000 gigavatios, o sea, de 8 teras, y adicionalmente hay 5 plantas de producción de biometano con una producción anual de 97 gigas. O sea, las cantidades, luego los gráficos, yo creo que se verá mejor, pero son muy reducidas en la producción de biometano. Y yo creo que esto es interesante porque desde un punto de vista de estrategia, uno de los argumentos que se trata de utilizar, sobre todo por la industria gasista y el transportista de gas, es que se va a ir sustituyendo el gas natural de energía fósil. Yo cuando empecé a trabajar, el gas natural era una cosa maravillosa, y la llama azul era una cosa espléndida, y en emisiones porque no tenía partículas, etcétera, y hoy tampoco nos gusta ya el gas. Entonces ya solo tenemos prácticamente, pues, digamos, renovables. Digo esto porque realmente el énfasis que luego veréis en el trabajo de Sedigas es pues sustituir todo lo posible la producción o el uso de gas natural o de gas como energía fósil por biometano. Bueno, aquí tenéis de una forma más gráfica para recalcar también algunas ideas. Mencionaba, hay un recientísimo informe que encontré hace poco, de enero, publicado por Sedigas, del potencial del biogás y el biometano en España. Esta es la situación actual. Veis que además desde el 2011 al 2021 el número de plantas de biogás prácticamente no ha subido, salvo ya a comienzos de esta década, y en producción de gigavatios pues aumenta en el 21, pero se ha mantenido muy estable con unas cantidades muy reducidas. En cuanto a la comparación con otros países, aquí tenéis la situación. Siempre, digo siempre, porque históricamente Alemania ha sido el que más ha promovido esto. Cierto es, luego cuando entremos en la parte económica, también ha dado incentivos y ha promovido unas ayudas para la producción de biogás, pero ha fundamentalmente promovido eso en instalaciones agrícolas y sobre todo ganaderas, y realmente es el país europeo que va a la cabeza en número de plantas y en producción, pero lo sigue el Reino Unido, Dinamarca, Francia, y como veis España en este tema está pues muy bajo, y podemos decir que a la cola. Decía que la hoja de ruta pone una cantidad de los 10 teras de objetivo y de un 1% de biometano inyectado en la red dentro de unos 8 años o en el 2030. Bueno, aquí tenéis un análisis del potencial, que es este estudio reciente que menciono. Me parece interesante porque parte de la cantidad que había indicado el IDAE, de 34 teravatios hora, y sobre eso hace un estudio regional, porque luego lo desglosa por comunidades autónomas, o sea que tiene un grado de granularidad importante y previsiblemente está hecho con más detalle, y por tanto será, en el sentido de lo que es potencial, será más realista que lo que había hace unos años. Y lo que es también aquí interesante desde el punto de vista de biogás es que habla de cultivos intermedios, que son cultivos rápidos, normalmente entre producciones de barbecho, residuos forestales y residuos biológicos. Y en total salen unos 137 teravatios hora. Ahora veremos esto situado en lo que respecta o lo que supone respecto a la producción, al consumo de gas natural. Aquí está el consumo de gas en España. El dato de la izquierda lo tenéis en teravatios hora y está en 378. En ese mismo gráfico figura el dato en su momento del IDAE, y a la derecha está el consumo de gas que potencialmente podría tener el país en el año 2030, donde el mensaje es que casi la mitad de la demanda actual podría ser cubierta con biogás. Yo haré también
algunas consideraciones respecto a la economía y los precios de gas para tratar de poner esto en un cierto contexto. Bueno, respecto a la hoja de ruta del biogás en cuanto a teravatios hora y por tipo de residuos, pues aquí tenéis de nuevo los teravatios hora producidos de biogás y biometano. Y Francia y Alemania están a la cabeza, y por tipo de residuos yo creo que lo interesante para mí es ver que hay una presencia importante, potencial, de los residuos forestales y de los residuos orgánicos, y hay sin embargo, los lodos de depuradora tienen una cantidad de producción aparentemente menor, que es ahora lo que a través de las estaciones de depuración de aguas residuales se está utilizando, como he mencionado al principio. Es decir, yo creo que la filosofía aquí a la que presumiblemente se iría es a utilizar residuos forestales y residuos agrícolas, no solo los pecuarios, los purines y los lodos de depuradora, sino también hacer una producción de biogás a partir de la biomasa bien forestal o bien agrícola. Bueno, ya esto lo voy a dejar porque estoy a la mitad de tiempo y quisiera dedicar más o menos la mitad al hidrógeno, incluso acabar un poco antes para los comentarios o preguntas. Bueno, ¿cuál es el tema económico? Bueno, aquí hay varios estudios. Hay una cosa que no me ha dado tiempo a mirar y lo siento porque en los últimos días no he tenido mucho tiempo de actualizar alguna cosa, pero sí menciono que en enero se ha publicado el Energy Technology Perspectives de la Agencia Internacional de Energía, que hace un análisis muy completo. Precisamente mete un capítulo del tema de materias primas minerales para las cadenas de valor, o sea que es uno de los capítulos importantes, lo digo en relación con las otras dos charlas, pero en ese documento yo creo que hay también análisis del tema de tecnología respecto a el biogás. Y yo los datos que pongo aquí son de un estudio, creo que era casi monográfico, sobre el tema de biogás, y la Agencia Internacional de Energía ha analizado diferentes tipos de tecnología. De todo ello iré dando algunas pinceladas. Una de ellas es que la productividad de este tipo de los cultivos es diferente, es decir, que el calor o los TEPs que salen por kilogramo o por tonelada de materia prima a utilizar son muy distintos. Se ve que son mayores en el caso de residuos municipales, o sea, por ejemplo, de los lodos de depuradoras. Son intermedios en el tema de producciones agrícolas, y en el caso de purines, o sea, de residuos de la industria agropecuaria, son los que menor productividad tienen, medido, como se pone ahí, en TEPs por kilo. Los costes, los datos de costes son muy variables, y este es uno de los datos que se utilizan, que este está de la Agencia Internacional de Energía, si no recuerdo mal. Realmente estamos aquí en valores, esto está en dólares por millón de BTU, y vemos ahí valores del orden de 15, 10, entre 10 y 15. Si a grosso modo multiplicamos eso por 3 o por 3,3, nos van a salir los euros megavatio hora, asumiendo una paridad de 1:1 entre el euro y el dólar, y por tanto podríamos pensar que esto estamos en valores de 45, 50 o 30 euros por megavatio hora. Un aspecto interesante del análisis que hace la agencia es hacer una curva de costes, ¿no? Viendo realmente cómo, dependiendo del tipo de residuo, el coste del biogás es mayor o menor. Y aquí de nuevo un poco recalca lógicamente la idea que vemos anteriormente, pero ya se ve que van desde unas producciones en dólares por millón de BTU del orden de 5 hasta los 20, 25, no llega a 25, y por tanto esos serían un poco los umbrales que tenemos que considerar. En la estructura de costes hay un interesante análisis que hace un estudio de Engie, que hace un análisis, ya creo que lo mencioné al principio, geográfico del potencial de biometano, ¿no? Yo entiendo que quizás Engie
como empresa energética europea y multinacional, pues le habrá interesado ver qué tipo de diferencias hay en las producciones y en el potencial de biogás en diferentes países europeos. Y tiene un análisis interesante porque va estructurando los costes entre lo que es la recolección del residuo o la producción del residuo, el transporte, la conversión, la mejora del upgrading del biogás, es decir, la metanación y la inyección a la red. Bueno, como aquí salen dos cosas. Una es que el coste depende, según este estudio, de dos temas. Una es la capacidad de producción. Veis ahí que hay una línea que pone unit size en normales metros cúbicos hora, que va de 100 a 750 bajo el 1G, y la distancia desde el punto de recolección a la de tratamiento. Se supone que es el digestor. Y los precios que salen los tenemos abajo, del orden de 66, 50, 40, 33, y claramente, aunque hay unos rangos en cada una de las unidades o de las unidades de producción por capacidad, realmente se ve que hay economías de escala de producción. Razón por la cual, en parte, yo creo que se busca la utilización de biometano, porque la producción es bastante específica respecto al emplazamiento, y lo que también se ve de este estudio es que las plantas muy pequeñas, por ejemplo, agropecuarias pequeñas o agrícolas o agroalimentarias, realmente cuando son muy pequeñas, pues el coste es mayor. Hay, digamos, también otro estudio donde se pone que a medida que aumenta la capacidad de inyección, aumenta también el potencial, y me he permitido ahora traer respecto a esos precios los precios del gas. Realmente, en la situación actual de precios de gas elevados, yo creo que el biogás tiene más oportunidades. Sin embargo, en este último estudio de Sedigas se aboga, y pondré una tabla, porque haya medidas de apoyo y de subvención que den estabilidad a la producción, y que, aparte de terminar de consolidar el tema de los certificados de origen de biogás como energía renovable, y que se supriman los obstáculos y las barreras en todo lo que ahora yo creo que hay una expresión que se empieza a utilizar de forma casi general, que a mí no me gusta, porque yo creo que son las autorizaciones administrativas, o las autorizaciones de construcción o los permisos administrativos, pero que ahora la gente empieza a hablar de permitting. Yo ayer estuve en unas sesiones donde se hablaba de permitting o permitting, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos abogan, tanto esta hoja de ruta como las otras del hidrógeno y otras, por agilizar el tema de permisos. Bueno, volviendo al tema de los costes, que es donde la sección que estamos en este momento, pues lo que quería decir aquí es que, para mí, un tema importante es la referencia de estos costes, que serán relativamente estables en función de la materia de origen y de la distancia de la planta al punto de recolección, respecto al gas. Y aquí tenéis, para diferentes, mercados organizados, aquí no está el español también, MIBGAS, está el famoso TTF, ahora famoso por todo lo que se le atribuye de la subida de precios en Europa y su traslación al caso español, y he cogido no lo encontré en MIBGAS, y esto está cogido de una fuente que he encontrado en Internet, neutra, y me pareció lo más sencillo para no complicar la cosa o la exposición, y aquí tenéis el año 2022. Lo que se puede ver es que el MIBGAS ha estado a lo largo del año 22 casi en los 100 euros megavatio, y ha tenido una punta de casi 200 en el mes de septiembre, y el TTF ha estado por encima con valores de 200, incluso de 300. Pero a lo que quiero mostrar es que, si cogemos como referencia para tomar decisiones de inversión los precios del gas del pasado año, pues estaríamos en un valor de unos 100, con una punta casi de 200 y una disminución a valores ya de 50, 60. Por tanto, podríamos decir que está
una especie de tendencia o reversión, no sé si decirlo a la media, pero una cierta reversión a valores más históricos. En general, se aboga por tener una serie de apoyos y de incentivos, bien de desgravaciones fiscales, bien de unas tarifas fijas, las famosas feed-in tariff, que nosotros conocemos bien en el caso español para la electricidad, pero que en el caso del biometano, por lo que en su momento miré, pues se aplican a las plantas de biogás y biometano en Alemania. Y yo creo que eso ha sido una de las razones por las que el biometano ha crecido mucho de una forma bastante estable. Aquí tenéis una comparación de este estudio de Sedigas del potencial del biogás y el biometano, y ya se ve que tanto Francia como Alemania tienen, como Italia, como Dinamarca, etcétera, tienen un sistema de feed-in tariff. Y por tanto, yo creo que eso en parte pues, ha influido, ¿no? En cuanto a incentivos fiscales, pues aquí yo creo que esta tabla se ve claramente como están todos en cruces grises en España, trata de mostrar de que en España no hay apoyos ni incentivos ni subvenciones y que por tanto posiblemente eso sea una de las razones. De nuevo vuelvo a la idea de los costes que son específicos de la localización y de la materia prima utilizada y de los precios de gas donde realmente, en mi opinión, y digamos desde el punto de vista económico, tendría que ser una referencia obligada. Bueno, con esto he tratado de mostrar un poco las cuestiones técnicas desde un punto de vista básico, luego la hoja de ruta y situar un poco, por así decirlo, la estrategia de España y la situación, digamos, de número de plantas y de producciones en España respecto a otros países europeos, y finalmente una serie de referencias al tema de costes que a mí me parece que siempre son necesarias. Bueno, entramos ahora en el tema del hidrógeno. Realmente este es un tema que yo creo que tiene ahora un apoyo a nivel comunitario y español fortísimo, desde el punto de vista administrativo o político, por así decirlo. Hay también una hoja para el hidrógeno y a la que mencionaré también, y hay bastantes componentes aquí que se están moviendo con mucha rapidez. De hecho, hace unos días hubo una jornada organizada por Enagas muy interesante, muy completa, y trataré de introducir aquí algunos datos que se vertieron en esas sesiones, y empezaré un poco por el marco comunitario, porque me parece interesante. Hay un documento que es el COM 2020 final, y ese documento yo creo que, por una parte, muestra la voluntad europea de apostar fortísimamente por el hidrógeno, pero tampoco oculta, digamos, los periodos de desarrollo y mucho menos las enormes inversiones que hay que hacer. Bueno, el documento habla de que es una prioridad el hidrógeno renovable. Sabéis que en el hidrógeno luego hay ya una paleta de colores, ¿no? La mencionaremos luego, pero básicamente se denomina el que viene producido a través del carbón y del gas natural como el hidrógeno gris, que es el método clásico, que es donde la mayor parte del hidrógeno que se produce en España y en Europa, se produce hoy, y que es a través del reformado de gas natural mediante vapor. Reconoce el documento que a medio y corto plazo son necesarios otros tipos de producción de hidrógeno, y que el ecosistema del hidrógeno se producirá de una forma gradual. A este respecto mencionaré un gráfico que me ha parecido muy interesante respecto a la capacidad de producción de electrolizadores de Europa respecto a China. Bueno, esta producción de hidrógeno o apuesta por el hidrógeno recalca que se produce dentro del marco de la nueva estrategia industrial por Europa. Yo creo que una cosa interesante de todos estos documentos, bueno, todos no, porque es imposible, yo creo, que leerlos humanamente, todos los que publica la Comisión, pero en general los documentos de la Comisión sobre estos temas y los de España, que ya ligan siempre el tema de la energía y de la transición y de las inversiones necesarias a la estrategia industrial. Y por eso lo pongo aquí,
porque se enmarca en el Green Deal y está construido sobre una nueva estrategia industrial para Europa. También reconoce claramente la Comisión que el hidrógeno limpio o verde no es competitivo y que se necesitan inversiones muy fortísimas. Cita o establece varios periodos, el que acaba ya dentro de un par de años, la segunda parte de esta década y luego un periodo más largo del 2030 al 2050. Establece una serie de objetivos, al igual que hace la administración española o la hoja de ruta española, de 6.000 megavatios de hidrógeno renovable con electrolizadores en la Unión Europea y plantea, porque luego mencionaré un poco los planteamientos, valga la redundancia, del tema de infraestructuras de hidrógeno en Europa, que el inicio del desarrollo debe de ser con electrolizadores cercanos a los puntos de consumo. Y adelanto que creo que, aparte de los costes que luego veremos, uno de los temas clave aquí es cómo se desarrolla el mercado, cómo se desarrolla la demanda, ¿no? Bueno, y habla también de desarrollar estaciones de repostaje de hidrógeno. En el periodo siguiente, del 25 al 30, ya se supone, o la visión es, que el hidrógeno ya forma parte, de alguna manera, aunque con un cierto grado de penetración, del sistema energético. Las producciones de renewable hydrogen, de hidrógeno verde o renovable, serían 10 millones y que gradualmente en la segunda parte de esta década empezaría a ser más competitivo en coste. También reconoce una cosa que se está discutiendo ahora cada vez más: cómo crear la demanda. O sea, y realmente dice que habrá que crear políticas específicas para establecer o estimular la demanda. Claro, el que está consumiendo, como luego veremos, hidrógeno, pongamos a €1 por kilo, a $1 por kilo, y en principio el coste, de acuerdo con las estimaciones de la agencia y de otras, está en 3-4, pues ahí hay una banda que es ver cómo se hace. Y de hecho empieza a haber en este tema de la soberanía energética propuestas de que esa diferencia se subvencione, porque si no la demanda no se va a crear, y si no hay demanda no tiene sentido invertir en electrolizadores ni en instalaciones de renovables dedicadas a los electrolizadores. El periodo del 25-30 se supone que la energía eléctrica va a ser la renovable, va a ser abundante y barata, cuestión que en general, como veremos luego, y hay que llamar la atención ya, se ponen costes de la energía renovable, pero sin considerar almacenamiento. Y empieza a haber ya medidas, como queremos ser muy rigurosos y que todo el hidrógeno renovable sea realmente renovable y por tanto provendría de generación eólica o generación fotovoltaica, pues el problema es que cómo se produce esta energía cuando no hay, digamos, irradiación solar o no tenemos viento. Por tanto, digamos, aquí hay un tema importante que para mí no hay en general, no he visto en carácter general, en la identificación de costes de almacenamiento para producir esto. Y si hablemos de renovable, pues la cuestión está ahí por ejemplo, si nos comparamos con Francia, que lógicamente tiene una energía nuclear en base y que probablemente utilizarán parte de esa energía en base a su coste para producir hidrógeno. Y ahí yo creo que a medida que avance esto, nos iremos encontrando con el ajuste fino de ciertos temas. De hecho, la Comisión también está ahora matizando que debe de ser prácticamente simultánea la producción con el consumo, lo cual hace que sea más restrictivo la producción de hidrógeno renovable. Bueno, defiende el tema de los clústeres o de agrupaciones, de los cuales yo creo que aquí en España hay uno en el País Vasco, que llaman también corredores o valles de hidrógeno, donde se trata de encontrar demandas, bien para el refino, para, por ejemplo, la automoción, recarga de autobuses o de camiones de tonelaje, etc. Esta idea
del clúster es una concepción no muy rigurosa desde el punto de vista económico de lo que son clústeres, pero yo creo que la idea que deberíamos de sacar es que bueno, pues es un conjunto más bien de instalaciones que pueden consumir hidrógeno y que tienen una naturaleza de consumo distinta. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, hay un estudio que mencioné el otro día de CAES sobre la descarbonización de sectores difíciles de descarbonizar, y una de las cosas en el capítulo del hierro y el acero se pone como ejemplo un clúster en la zona del, creo que es Newcastle, en el Reino Unido. Pero digamos que la idea, y lo mismo que en Rotterdam, es buscar lugares donde haya una industria química, de refino, etcétera, de consumo, que permita tener una demanda. Volvemos a la idea anterior. Bien, y ya quedaría el último periodo, de acuerdo con este documento de la Comisión, donde, digamos, a partir del 2030, año mágico para muchas cosas en la transición energética, pues digamos, el hidrógeno empezaría a entrar, para mí, vamos, tal como interpreto yo esto, en un momento de cierta, aquí llama madurez, pero digamos de cierta normalidad, aunque su penetración posiblemente no sea a lo mejor tan fuerte como para que sea un vector que tenga un peso tan enorme en el mix energético de los consumos finales, y se desarrollaría a gran escala, y la idea es que el hidrógeno pues se utilice para descarbonizar los sectores más difíciles de descarbonizar. Ahí está el otro componente de la captura y el almacenamiento, pero de nuevo me refiero a este capítulo del estudio de CAES, de la Asociación Internacional de las Academias de Ingeniería, donde yo he participado de una forma bastante activa en el hierro y el acero, y efectivamente, después de analizarlo y de ver con diferentes países las posibilidades, realmente el hidrógeno es una de las soluciones importantes para descarbonizar la industria, claro, con elevados costes, etcétera, y los países en ese sentido más avanzados podemos citar Suecia y Corea en parte. También China, pero en mucha menor medida. Bueno, inversiones, ya estoy, digamos, bastante avanzado en la hora, y por tanto lo que sí quiero mostrar aquí es que estos son billions, ¿no? Y habla de inversiones en esta década de 24.000, 42.000 millones en electrolizadores. Y que luego sería necesario todavía multiplicar eso básicamente por 10 para escalarlo y conectarlo a la energía renovable. Y aparte, que mencionaré si tengo tiempo, unos cálculos que ha hecho un estudio muy interesante, se supone, energía renovable dedicada para el mismo. Aparte de esto, hay ahora una clara filosofía y política de desarrollar infraestructuras de transporte, y también a eso habría que sumar las infraestructuras de transporte. Bien, la Comisión, como en otros temas, por ejemplo, con la Alianza de Baterías, confía o considera que un instrumento eficaz son las alianzas de diferentes tipos de industrias, universidades y sobre todo industrias, tipo de productores, consumidores, fabricantes de bienes de equipo de diferente tamaño, naturaleza o componentes. Y por tanto, de nuevo, para mí enlaza esto con la idea de una estrategia industrial. Digo esto porque realmente, desde mi punto de vista personal, claro, pues si no aprovechamos, si el país no se lanza fuertemente a ponerse muy a fondo con el desarrollo industrial relativo a estas energías, pues yo creo que estamos perdiendo una oportunidad. Y mi segunda consideración es que realmente no estamos solos en el mundo, sino que hay otros países que yo creo que en algunas cosas me da la impresión de que van más avanzados y que tienen una potencia industrial y económica muy fuerte. Por tanto, yo creo que esto es un tema que va adelante. La intensidad o el grado de desarrollo lo iremos viendo. Yo no digo que vaya a ser mínimo, ¿no? Pero para mí lo esencial es desarrollar una estrategia industrial, una política industrial y unos planes de acción concretos que realmente desarrollen una industria
alrededor de esto. Para mí, que he vivido bastantes años en el mundo de la energía, si uno mira, por ejemplo, la industria que hay asociada por ejemplo, al campo nuclear, en industrias pymes, en ingeniería, etcétera, se ha creado un tejido industrial importante. Yo creo que el objetivo sería conseguir lo mismo aquí y no dormirse en los laureles. No digo que nadie se esté durmiendo, digo que no estamos solos y que tenemos que hay otros que no son nada tontos y que están avanzando en esta línea. Bueno, en España realmente sigue el esquema o la estrategia industrial, está contemplado en el PNIEC, considera también los objetivos de la directiva que mencioné, y en España también se ponen objetivos cuantitativos, aunque en principio no parece que sean vinculantes, viene a ser como una planificación indicativa. Habla de 4.000 megavatios en electrolizadores, que haya también, ya a mí me parece quizás que esto no sé si es muy realista, pero bueno, tampoco hay un documento soporte que analice dónde podría estar, me parece a mí, o al menos yo no lo conozco, pero en fin, es un objetivo loable de 1/4 del consumo total de hidrógeno por la industria, aunque creo recordar que no se define qué alcance tiene la industria en esa definición. Sí, para mí también es interesante que apuesta por el uso del hidrógeno en celdas de combustible en autobuses y también en el transporte pesado o en vehículos pesados. Y también pone una cifra, al igual que hace el PNIEC para el vehículo eléctrico en puntos de recarga, pues para puntos de repostaje de hidrógeno, que lo pone en la horquilla de 100, 150 y estima unas inversiones en este campo del orden de 9.000 millones de euros. Bueno, decía que este tema está desarrollándose fuertemente y este es un plano del mundo que está sacado de un documento de Hydrogen Europe que creo que encarga McKinsey. Sí, a McKinsey. Y este analiza, es del año pasado, del 21 creo ya, a finales del 21 me parece. Puse 21 ahí, pero no puse el mes, pero vamos, que es relativamente reciente. La verdad es que he buscado algún dato más actual y lo que he encontrado no es una información pública. Pero digamos que yo creo que lo que tenemos aquí nos da una panorámica bastante buena de la situación. En esa fecha había de número de proyectos 228 proyectos anunciados y aquí se ve que por una parte están en el lado de la producción de hidrógeno, por otra en el desarrollo industrial, la demanda industrial, entiendo que de electrolizadores pegados al punto de consumo, también ligados al transporte, luego en los planteamientos de nuestro país, del TSO, mencionaré el planteamiento, y en infraestructuras. Bueno, de estos proyectos anunciados, el estudio realmente dice, bueno, esto es lo que la gente ha dicho que tiene intención de hacer o que le gustaría hacer, pero luego cuando considera que hay una decisión de inversión final o algún compromiso que indique que el proyecto tiene un grado de avance importante. Y aquí, digamos, de esos 228 salían a esa fecha 48 y 38. O sea, casi del orden me parece que es de un 15% de los anunciados totales, ¿no? Si vamos 4 y 3, 7 más o menos, pues de ese orden. Pero lo que en cualquier caso sale es que tenemos una cantidad importante. En cuanto a tonelaje, para lo que luego me referiré a los datos que se han manejado en estas sesiones últimas, pues se habla de 6,7 millones de toneladas por año. Aquí tenéis el horizonte del 2020 al 2030, o sea, la famosa década en la que estamos, y bueno, pues habla de una cantidad que ya sería más realista por el grado de compromiso, que serían los 2 millones de toneladas, y los 6,7 en el caso de que todo lo que se anuncia se haga. En España, estos datos los he cogido de esta presentación que me ha parecido interesantísima de Enagás, que ha organizado un día del hidrógeno y fue hace relativamente poco. El que esté interesado, y se lo recomiendo porque está
las sesiones están muy bien hechas y la gente que participa es toda muy relacionada con el tema de bien por el consumo, bien por las infraestructuras, etcétera. Pues las cantidades que se manejan en este momento para el 2030 en España son 1,3 millones de toneladas, exportando 2. Ya veis ahí en el plano a la derecha la zona de Cataluña, Valencia, o de Cataluña, que sería el hidroducto a Francia, a Marsella, y 0,45 en otros usos. Es decir, que estamos apuntando a 1,3. Si no recuerdo mal, la producción en España, el consumo actual del hidrógeno, creo que está en el orden de 0,5 millones de toneladas. Bueno, este es un plano, esto está sacado de un periódico de León con un anuncio de lo que se va a hacer en La Robla con el hidrógeno renovable. Y entonces ponen un plano de yo en esto, como tengo cierta edad, no puedo dejar de recordar mis comienzos en Enagas. Cuando yo entré en Enagas, el gasoducto salía de Barcelona, bueno, estaba construido desde Barcelona, no llegaba a Tivisa, avanzaba con cierta dificultad por el Valle del Ebro para llegar al gran mercado que era el de Vizcaya, por el fuerte mercado industrial, y eso se construyó, pero no fue una cosa inmediata. Hubo que de nuevo crear mercado, avanzar con el gasoducto y bueno, bastantes cosas. Pero al final, la verdad es que después de, si eso fue en el año 80 más o menos, cuando yo estaba en Enagas, realmente pues ha llevado 40 años desarrollar una infraestructura potente, mallada, con diferentes puntos de entrada y de interconexión, etc. Bueno, esta es la visión, que a mí no me parece mal que tengamos visiones y saber, digamos, qué es lo que pretendemos, pero digamos de una combinación que se está trabajando ahora y que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho trabajo ingenieril también, para los que somos y sois ingenieros, sobre todo los que estáis estudiando y tenéis toda la vida por delante, de temas ingenieriles, por ejemplo, del grado de compatibilidad o del grado de mezcla en gasoductos de transporte entre el hidrógeno, en qué medidas se necesitan reacondicionar y los materiales, y si vamos aguas abajo, pues lo mismo en los usos. Pero me parece interesante esto, los datos no los he cotejado, pero creo que serán coherentes con los que ha presentado en estas sesiones el gestor técnico del sistema. Pongo aquí esto que está sacada también de esta sesión, donde se ponen ya, este sería el H2Med, que se llama ahora, que vehicularía el hidrógeno desde 2 millones de toneladas. Recordemos las cifras de orden en las que estamos para los otros consumos al 2030 domésticos y para el consumo actual, y la longitud, que sería más un gasoducto submarino, y las inversiones. Y el otro que pone más abajo sería el ramal desde Zamora hasta Portugal. Bueno, economía, ya me estoy pasando de tiempo, pero tengo varios gráficos porque he consultado varias fuentes tratando de ver si está en ese sentido las cosas alineadas. Este es uno ya clásico, aunque está sacado de una presentación de la agencia, pero hay un documento interesantísimo de la Agencia Internacional de la Energía dedicado al hidrógeno y hay un capítulo dedicado a la economía. Y de ese capítulo vienen estos gráficos. Para mí, el más interesante es el que estaría a la derecha del todo, donde se pone un rango de costes, o en algún caso supongo que serán precios, de la producción de hidrógeno con gas natural, el famoso reformado de vapor, de gas natural con captura y almacenamiento y uso del CO2, que al tener la captura y el almacenamiento o el uso, en principio ya se ve que es una banda, la naranja, que está entre 2 y 3, con el carbón, que sería más barato, pero nadie piensa hoy ya en el carbón para casi nada, y con renovables. Ahí aparece un histograma verde o una columna verde que va de los 3 a los 7. Volveré un poco sobre esta cifra. Buscando información más actual, encontré un documento de PricewaterhouseCoopers que hace un análisis del planteamiento de hidrógeno. Yo entiendo, porque no lo he leído con detalle todo el documento,
pero entiendo que va dirigido a dar ideas a los países del Golfo, ¿no? Al Consejo de Países del Golfo, etcétera. Bueno, y esto está sacado en función del coste de la energía renovable, que la tenéis abajo. Se voy a apuntar con esto. Adiós. Bueno, en la parte inferior veis que están el rango de precios, ¿no? Ese es el famoso Levelized Cost of Electricity, o sea, el precio nivelado de electricidad, que en realidad viene a ser una anualidad constante de precio para el periodo de la vida útil de las centrales, en dólares por megavatio, dólares USA por megavatio, y lógicamente, como también veremos en otros gráficos, aunque solo sea para recalcar la idea, es muy sensible el coste del kilo de hidrógeno renovable al precio de la electricidad. Insisto en esta idea que yo creo que nunca en los estudios que he visto no incluyen, digamos, la energía de apoyo si queremos tener una energía continuada de suministro para el electrolizador. Aquí viene el gray, que sería el del reformado del vapor, el blue, que sería con captura y almacenamiento, y luego el green. Y en el green pone dos, uno que es los electrolizadores alcalinos o los de polímeros. Los de polímeros parece que tienen un rendimiento mayor y son más susceptibles de poder utilizar energía eléctrica intermitente y son algo más caros. Pero ya se ve que estamos en un rango ahí importante. Si uno calcula, posiblemente hay una variación del 50-60%. Estamos entre casi 2 y 3,5, ¿no? Bueno, y lo que también muestra este gráfico, que creo que es interesante, es la creencia de que ahora trataré de soportarlo un poco más, de que con el paso del tiempo y las economías de escala o de producción sería quizás mejor, por una parte escala, unidades de electrolizadores de mayor capacidad cada uno, pero economías de producción o de alcance de mucha producción de electrolizadores, pues irían disminuyendo. Recalcando esta idea, esto está sacado de la Agencia Internacional de la Energía y se ve aquí otra idea que creo que es importante porque afecta al tema de la continuidad del suministro. Aquí veis en la figura de la izquierda cómo a partir de 2.000, 3.000 horas equivalentes de plena carga, realmente el precio está asintótico y además disminuye, mientras que si tenemos pocas horas de operación, el precio se dispara y es muy sensible a las horas de operación, pongamos entre 1.000 y 3.000. Y lógicamente el gráfico de la derecha, no insisto sobre él porque es sobre los precios, es sobre la sensibilidad de precios de la electricidad. Este gráfico lo que hace es recalcar esa idea. Este me recuerda a los gráficos de los precios de la electricidad, de los ciclos combinados en función de los precios de gas y del precio del CO2, ¿no? O sea que, bueno, los que estáis más familiarizados con eso es el mismo esquema. Voy a ir terminando, pero en fin, lo que se vería sería en la banda horizontal lo existente y cómo en función del precio de la electricidad empieza a subir linealmente el precio de esto. Este está sacado de uno de los documentos que he mencionado, del Hydrogen Council, que creo que se ha hecho por McKinsey, y aquí se ve que en el 2030 hay una caída fuerte de los precios de los electrolizadores y si se atreven, entre comillas, a dar un precio en función de que haya 65.000 megavatios, porque ahí veis 69 gigas de electrolyzer capacity. Bueno, esto es otra forma de expresarlo con un break-even point, ¿no? De los precios que bajan, digamos, y que se cruzan con la banda horizontal, que sería todo milagrosamente se corta, bueno, aquí lo pone 2031, 32 ya, pero vamos, en ese horizonte del comienzo de la próxima. Bueno, este gráfico lo he sacado de este estudio que mencionaba de Price. Me ha parecido interesante porque recalca la idea de la diferencia entre los electrolizadores en función de la naturaleza técnica de los mismos. Este esquema me ha parecido interesante porque, bueno, en el estudio este que hemos hecho en CAESI se hacen unas estimaciones para la industria siderúrgica, qué energía eléctrica renovable y qué potencia renovable sería necesaria para alimentar o para sustituir un 10, un 20% de disminuciones de emisiones en la industria siderúrgica mundial.
Y esto lo que muestra es el fuerte necesidad de inversiones anuales y sobre todo la necesidad de fuertes inversiones que vayan parejas a la producción de hidrógeno. Lo cual me parece que es coherente en el sentido de que si consideramos las renovables para energía eléctrica para que entre en la red, esa no la podremos utilizar para los electrolizadores. Quiero decir que aparte de conseguir tantos megavatios de energía eléctrica, habrá que tener en cuenta esta energía eléctrica para los electrolizadores. Otra discusión que creo que podríamos entrar y que me parece que en las discusiones o en los coloquios que hay en este momento me parece que no se entra es en la digamos, si la energía renovable, que a lo mejor a la velocidad que vamos, igual tenemos excedente para conseguir los objetivos o superar los objetivos que se ha trazado en el PNIEC, pues si parte de esa energía puede ser utilizada para electrolizadores. Pero ahí entramos de nuevo en el tema de costes. Bueno, y acabo ya con una pincelada. Este es un gráfico que me ha parecido interesante, creo que cito la fuente ahí, y donde básicamente lo que viene a decir, de acuerdo con los datos que maneja estas personas, es que el mercado de electrolizadores está creciendo fuera más de Europa que en Europa. No significa que en Europa no apueste por la producción de electrolizadores. Lo que me parece a mí este gráfico, teniendo en cuenta las experiencias que hemos vivido en la fotovoltaica y las que ahora yo ya creo que hay un enfoque muy distinto en la fabricación de baterías en Europa, incluyendo las materias primas y los minerales, pues realmente quiero decir que esa estrategia industrial en parte va a estar replicada por otros países, Estados Unidos y otros, que también se van a poner o están en esa... Bueno, las consideraciones finales, yo creo que las... y 10, lo dejo, tenéis perdonar. Pero bueno, básicamente yo creo que quizás lo primero es que la política energética o la política industrial, en fin, la política, la voluntad política y administrativa es favorable al desarrollo del hidrógeno renovable. Es más, con cierta exclusión de los otros tipos de hidrógeno. ¿Demasiado? Ah, bueno, es posible. Bueno, que también se es consciente de los costes y de las elevadas inversiones, que es una estrategia a largo plazo, que presumiblemente hay fondos, pero lo que pongo yo aquí como opinión personal es que no se sabe bien cómo se va a desarrollar. Habrá un desarrollo, pero bueno, parece una conclusión de perogrullo y lo dejo ahí y nada más. De biogás casi no voy a decir nada ya, porque me he pasado y me he emocionado al final. En fin, y muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de interés, aunque ha habido mucho dato, pero creo que varias ideas y cosas las he reiterado y me parecía interesante por ello. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Eloy.